Es hermoso ver así como Dios en cada enseñanza siempre trae algo que nuestra vida necesita. Debemos recordar, por ejemplo, que nuestra vida se puede comparar con un barco, ¿no? Un barco que antes de venir a Cristo iba sin rumbo. O mejor deberíamos decir, íbamos con rumbo equivocado. Dirigidos por nuestra naturaleza corrompida, esclavizados a lo que muchas veces reconocimos, esto no me gusta de mí, esto lo quiero cambiar, pero no podíamos hacerlo. Hasta que Cristo llegó a nuestra vida, nos cambió y principalmente así, siguiendo esta analogía de un barco sin rumbo, Él nos dio una ruta, ¿no? Recibimos a Cristo, nos pone en la ruta correcta y nos da un mapa. Nos dice, este es el mapa de mi voluntad. Claro, es un mapa que se va desenvolviendo. Dios no nos dice desde el principio todo lo que va a pasar. No nos alcanzaría la mente para poder entender todo lo que Dios iba a traer en su momento y en su tiempo a cada uno de nosotros. Pero sí nos dice algo, el objetivo final, el destino final es que seas como Cristo. Y además que lleguemos a su presencia. O sea, tú y yo tenemos un destino común. Vamos a estar en la presencia de Dios. En esa ruta, en ese trayecto, en esa travesía, vamos a enfrentar diferentes circunstancias. Vamos a ir pasando por diferentes puertos, ¿no? Vamos a ver hoy una enseñanza donde Dios nos recuerda que desde su punto de vista, desde el punto de vista del plan de Dios para nosotros, todos son buenos puertos. Pero esto no significa que no vamos a atravesar temporales, que no va a haber nortes en nuestra vida, que no va a haber esas tempestades que podemos reconocer todos, que se sienten y a veces se sienten bien duras, ¿no? Pero Dios nos recuerda que esas tempestades, esas circunstancias adversas en nuestra vida son necesarias. Y de hecho, muchas veces Él las permite y las planea para que a través de esas circunstancias lo conozcamos mejor. No hay duda que en las tempestades, tú, por ejemplo, también en lo personal, al ir a la presencia de Dios, te conoces mejor. Reconoces cómo reaccionas en los problemas, te das cuenta de las cosas que hay que cambiar. Pero mucho más hermoso que esto es ver cómo Dios en la tempestad, Él quiere que a Él, en su persona, en nuestra relación con Él, lo conozcamos mejor. Cada vez que pasamos por una tempestad y sobre todo después que la atravesamos, podemos ser conscientes y reconocer que a través de la tempestad Dios trajo a nuestra vida muchas bendiciones, muchas enseñanzas que de otra forma hubiera sido imposible recibir. Qué hermoso es también recordar que cuando Dios te dijo, quiero tomar el lugar de piloto, el lugar del conductor, del que lleva el timón en el barco de tu vida, cuando Él te ofreció esto, Él estaba hablando en serio. Y cuando tú le dijiste a Dios, Dios, quiero que guíes mi vida, también Él te tomó en serio. Entonces, si dos personas están de acuerdo en Dios, yo te dejo dirigir y Dios quiere, anhela dirigir nuestra vida, entonces podemos descansar en que a donde Él nos lleve, lo que Él permita será lo mejor para nosotros. Qué tranquilidad da saber que Dios, si le dejamos el timón, Él siempre nos va a llevar al mejor lugar, en el mejor tiempo, en las mejores circunstancias, aunque puede haber tormentas. Ahora, yo quiero recordarte, a partir de lo que vamos a ver hoy en este pasaje, que hay dos tipos de tempestades que enfrentamos en nuestra vida. Y se diferencian básicamente de realmente, ya en la práctica, ya en la realidad de nuestra vida, quién va dirigiendo cuando entramos a la tempestad. O sea, las tempestades las vamos a vivir. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿quién quiero que vaya al mando cuando entro a la tempestad? Hay tempestades, por ejemplo, que entramos y que sabemos, Dios lo está permitiendo. Y cuando tú entras a una tempestad, porque Dios te llevó a ese lugar, a esa circunstancia, tú puedes tener la certeza, Dios, de aquí voy a salir fortalecido, de aquí voy a salir crecido en mi fe, de aquí voy a salir en una mejor relación contigo. Pero si llegando a la tempestad, así cuando empiezas a ver los vientos fuertes, y tú sabes que a esa circunstancia no fue Dios el que te llevó, entonces sí te aconsejo que te agarres fuerte, ¿no? Que busques dónde sujetarte, porque nuestra misma conciencia nos dice, Dios no quería que entraras a esto.
Dios no quería que llegaras a esta situación, sino que muchas veces son la consecuencia de una desobediencia deliberada al Señor, la consecuencia de una necedad, ¿no? La consecuencia de hacerle más caso a nuestras ideas que a lo que Dios nos dice en su palabra. La Biblia, la palabra de Dios, contempla muchas de estas ilustraciones. No podemos dejar así de recordar la experiencia extraordinaria que vivieron los discípulos junto con Jesús cuando Él les dice, vengan, vamos al otro lado del mar de Galilea, ¿no? Y ahí, en el mar de Galilea, Jesús se va a un extremo de la barca, agarra su almohada, literalmente así dice el pasaje, agarra su almohada y se duerme. Y los discípulos son sorprendidos por una tormenta de noche, donde realmente ellos estaban apanicados. Pero porque perdieron de vista, Jesús nos dijo, vamos al otro lado. Era una tormenta planeada por el Señor Jesús en el cual Él quería que ellos lo conocieran mejor, que entendieran mejor a quién habían invitado a su vida. ¿Sí? Cuando Jesús se levanta y calma la tempestad, ellos se maravillan. ¿Recuerdan las palabras, no? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que aún los vientos, el mar, le obedecen. Ellos conocieron sin duda mejor al Señor Jesús a través de esa tempestad al cual Dios los dirigió. Pero hay tempestades también en la Biblia donde claramente no fue Dios quien quería que eso pasara, ¿no? Podemos hablar de Jonás. O sea, Jonás, ve a predicar a Nínive. No voy. Y no nada más no fue, sino que agarra camino contrario, se va al lugar más diametralmente opuesto, toma un barco, paga sus pasajes y se dice, voy a huir del Señor. Y Dios tiene que, las palabras que usa Dios en la Biblia impresionantes, ¿no? Tiene que preparar una tormenta para que Jonás vuelva en sí. Jonás tuvo que reconocer que esa tormenta él la había provocado. Cuando le dice a los marineros, yo sé que este grande mal ha venido por causa mía, porque estoy huyendo de Dios. ¿Sí? Entonces, era una tempestad que Dios tuvo que permitir, que tuvo que planear, que tuvo que preparar para que Jonás volviera en sí, reconociera su desobediencia y fuera regresado al camino en el cual Dios puede bendecir. En una tormenta, en las que menciona la Biblia, normalmente tenemos que recordar que nuestra vida también se parece en ese sentido, donde hay muchas cosas que tenemos que dejar de lado. O sea, hay cosas en el barco de nuestra vida que Dios continuamente nos recuerda, son cosas que ya tienes que dejar. O sea, que te estorban, que te afectan. Cosas que hacemos, cosas que decimos, actitudes, donde Dios nos dice, esto no va ya con tu vida cristiana, esto no debes darle lugar ya en tu vida. Y nos va diciendo, esto te afecta, esto te hace daño. Y muchas veces, cuando nosotros no reaccionamos a lo que Dios nos va diciendo, somos nosotros los que nos encaminamos al problema. Muchos de nuestros problemas realmente vienen porque hay áreas de nuestra vida que no hemos querido arreglar o que no hemos querido entregar. Ahora, aquí no estamos hablando, no vayas a ver esto como que ya llegó la hora del regaño, ¿no? No. O sea, Dios como papá no está interesado, no está buscando a ver, ya les toca exhortación o les toca regaño. Sí, acuérdate que para Dios esos siempre son avisos en amor para decirnos, si estás caminando en obediencia, afírmate, ahí te puedo bendecir. Pero si estás caminando, vamos a decir, donde tu obediencia no es completa o tu obediencia está condicionada a ciertas cosas, entonces Dios te dice, deja eso, deshazte de eso, porque no puedes alcanzar lo que yo tengo para ti si tu obediencia no es total. Los problemas, una de su característica así, vamos a decir, positiva, hay cosas positivas en los problemas, es que nos fortalecen en nuestra relación con Dios. Si estás bien, mejoras. Si estás más o menos, Dios te habla a través de tu conciencia, a través de la palabra y te dice, acércate, ¿no? Entonces los problemas siempre son una bendición.
estés como estés. Muchas veces son para mantenerte firme, afirmarte en el rumbo, y otras son para retomar el rumbo. Te ayudan a distinguir esas áreas, esas cosas que te están estorbando, que tienen que ser eliminadas. Y así es Dios. Cuando nos ve caminando en la dirección equivocada, nos dice, rectifica, rectifica. Y uno de los más grandes problemas o de las más grandes causas que nos llevan a vivir en el problema es la confianza excesiva en nosotros mismos. O sea, una cosa es que Dios quiere que seamos confiados, pero una confianza que fluye o depende de nuestra relación con Dios. O sea, Dios quiere que tú seas confiado, o sea, no que seas temeroso ni que nunca sepas qué hacer. No, Dios quiere que seas confiado, pero confiado en esa dependencia del Señor. Si tú avanzas por la vida confiada en ti mismo, en tu capacidad, esa es una receta segura para meternos en problemas. Por eso Dios muchas veces en los problemas nos recuerda, tú no puedes, aprende a depender de mí. Y cuando aprendemos a depender de Dios, cuando aprendemos a obedecer, es cuando realmente estamos permitiéndole que nos haga como Él siempre ha querido que seamos, felices. Sin obediencia no hay felicidad. Sin obediencia no hay bendición. Ahora, entendiendo que los problemas los vamos a enfrentar, hoy mismo estamos enfrentando de una u otra forma algún tipo de problemas. O sea, la definición de la vida cristiana es que vamos contracorriente. O sea, siempre vamos contra la corriente. Sin Cristo no tenemos la fuerza para hacerlo. Muchas veces los vientos que nos van a querer sacar de la voluntad de Dios los vamos a identificar. Vamos a decir, oye, esto me quiere sacar del plan de Dios. Y ¿sabes qué? A veces pasa algo muy curioso. Cuando el viento es fuerte, cuando el viento es así definido, claro, que tú identificas esto me está estorbando, a veces te preparas mejor que cuando el viento es sutil. Hay leves vientos, suaves vientos que se presentan en nuestra vida que nos confunden y que nos llegan a hacer pensar que con eso no hay problema. Pero Dios nos quiere recordar, y eso es una parte clave de esta enseñanza, que aún los vientos que nos pueden parecer atractivos, que nos pueden parecer benéficos, si no es el plan de Dios, te pueden llevar a grandes tragedias. Vamos a ver así algunos aspectos de qué es lo que enfrentamos cuando estamos en el problema. ¿Cuál es la actitud que tomamos cuando entramos al problema y sobre todo cuando Dios no va al mando? Para poder distinguir también qué es lo que tenemos que hacer si nos encontramos en una situación así. Fíjense, en Hechos 27, versículo 14, empieza diciendo, el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Básicamente entendemos aquí que las situaciones cuando entramos al problema de repente cambian drásticamente. Algo que pensabas que iba muy bien en tu plan, de repente dices, oye, es que yo no pensé que esto fuera a estar así. Sigue diciendo, versículo 15, los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos. Primero, nos sorprenden las circunstancias, nos sorprenden las cosas, y dice, y se dejaron llevar por la tormenta. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Lo primero que pasa en el problema, en la tentación, en esa prueba que no estás necesariamente bien agarrado del Señor, la prueba te arrastra. Y la prueba te lleva a un lugar que tú no habías planeado. Y luego, ¿qué pasa? Si yo entré a la prueba por no haber estado agarrado del Señor, luego lo que pasa es que cuando reaccionamos, queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Queremos salir del problema en nuestra capacidad. ¿Y cómo lo hacemos? Empezando a tomar actitudes equivocadas.
Básicamente Dios nos quiere enseñar que hay dos formas de enfrentar el problema. La actitud correcta, la que solo Dios puede producir en tu vida, y la actitud natural, la que todos nosotros sabemos producir muy bien. En este pasaje, en este capítulo de Hechos, vemos cómo en este barco que entra la tormenta, vamos a ir viendo detalles, hay dos tipos de personas. Unos que saben enfrentar la situación y otros que no lo saben, pero que Dios está pendiente de ambos. Dice el versículo 20, la gran tempestad rugió durante muchos días. O sea, los problemas muchas veces no duran tan poquito como quisiéramos, ¿no? Hay problemas que pueden durar meses, años. Sigue diciendo, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. ¿No les parece común y frecuente cómo en los problemas normalmente no vemos nada claro? Es más, en los problemas muchas veces vemos la promesa de Dios o escuchamos la promesa de Dios, pero volteamos a ver el escenario y decimos, ¿y Dios, y cómo le vas a hacer? Si yo no veo por dónde vas a poder arreglar esta situación. Pero aquí la invitación de Dios es, aunque no veas nada claro, aunque no reconozcas tú a tu simple vista lo que Dios está haciendo, aprende a confiar. Dios quiere producir en ti su carácter, quiere que Cristo crezca en ti y podemos estar seguros que lo que Dios permita como hijo, como hija de Dios, es para bien. Acuérdense de ese pasaje de Romanos 8:28, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas. Y ahí podemos incluir los problemas, nos ayudan a bien. ¿Qué debemos recordar entonces nosotros? ¿Tienes problemas? En los problemas, Dios tiene un propósito, que tú aprendas. O sea, si el problema que llega a tu vida no te está enseñando algo, estás viviendo un problema donde estás desperdiciando uno de los propósitos más grandes de Dios. Los problemas nos tienen que enseñar algo. Por ejemplo, muy sencillo, así, lo muy obvio. Si fue un problema en el que entraste por desobediencia, Dios te está enseñando a obedecer, a reconocer que solamente en la obediencia puede ser guardado de ciertas situaciones. Si entraste confiando en el Señor, obedeciendo, Dios te va a enseñar a depender de Él. Entonces, siempre hay enseñanza en los problemas. ¿Cuáles son los pasos? Así, vamos a decir, en la escalinata para avanzar como Dios lo ha planeado en los problemas, hay varias cosas que tenemos que hacer. Número 1, toma la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Primero, no tomes la actitud que tanto nos gusta en los problemas, la actitud de ¡ay, cómo sufro! La actitud de mártir, la actitud de autocompasión, esa actitud que nada más aumenta nuestro orgullo. Fíjense, dice Hechos 27:22, dice, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. O sea, hay cosas que Dios dice, ok, hay situaciones, hay consecuencias que no se van a poder arreglar, pero tu vida depende de mí. O sea, no debemos perder de vista que lo más importante, Dios dice, tu vida está en mis manos. Y si hay algo que perder, deja que se pierda, pero no te pierdas, o sea, no cambies la actitud en la cual Dios sí te puede sacar del problema. Dios quiere que te deshagas de lo que no tiene valor y que realmente le apuntes a lo que vale la pena. ¿Qué es lo que vale la pena? Nuestra relación con Dios. O sea, ¿y cómo guardamos nuestra relación con Dios? En obediencia, sabiendo que Cristo es el que está contigo. Dice el versículo 23, dice, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Esta es la parte donde Pablo entiende, yo entré al problema, pero Dios está conmigo. Entonces, una pregunta que nosotros también nos tenemos que hacer continuamente, sobre todo en los problemas, es ¿a quién sirvo?
O sea, si estoy sirviendo a Dios, Dios se va a encargar de la situación que voy a enfrentar. Finalmente, Dios quiere que lo que hagas sea dependiendo de Él. ¿Sí? Cuando tú dices, lo comentábamos al principio, quiero vivir para Dios, Dios se va a encargar de preparar todas las cosas para que tú puedas estar en ese lugar y en esa actitud en la que puedes realmente servir. Siguiente aspecto, estás en el problema. Dios te invita, confía. Confía en que yo tengo un plan para ti. ¿Sí? Dice en Hechos 27, 24 y 25. Y dijo Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Pablo iba en este barco, llevado preso, para testificar delante de César. Era el plan de Dios. Desde que se convirtió, Dios le dijo a Pablo, Pablo, es necesario que prediques de mí ante reyes. Y Dios lo llevó ante el emperador romano. Entonces el ángel, dándole aquí el mensaje o el recordatorio de Dios, le dice, es necesario que tú estés delante del César. Sigue diciendo, además Dios en su bondad te ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense. Anímense es una palabra clave en este pasaje. ¿Por qué? Porque los problemas son para que cobremos ánimo, son para que ganemos, no para que nos bajemos, no para que nos desalentemos. Pablo dice, anímense, porque yo le creo a Dios, porque yo sé que sucederá tal como Él lo dijo. ¿Sí? Entonces, cuando tú entres al problema, cuando vivas el problema, en el problema que estés, debes mantener esa confianza en el plan de Dios. Siguiente aspecto, el problema es una oportunidad para buscar a Dios en oración. Las pruebas son la enorme oportunidad de nuestra vida para fortalecer nuestra relación con Dios, para buscar en oración su guía y para muchas veces recordar que si estamos aquí es porque otros todavía que navegan con nosotros necesitan escuchar de Él, de su nombre. Por eso aquí Pablo dice, es importante que tú te animes, porque los que te ven, los que te observan cómo vives los problemas, cómo enfrentas las situaciones, Dios quiere que escuchen el Evangelio. Siguiente aspecto, en el problema, no dejes de escuchar a Dios. Si entraste al problema porque no escuchaste alguna advertencia, algún consejo, alguna exhortación de la palabra, vuelve a escuchar a Dios. Si entraste al problema en la dirección de Dios, mantente conectado con el Señor y listo para obedecer. Dice el versículo 31, dice, así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados, todos ustedes morirán, a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando leas completo este pasaje vas a ver cómo estos marineros estaban fingiendo como que querían hacer algo ahí para ayudar al barco y lo que querían era huir. Entonces Pablo le dice al oficial, si estos no se quedan en el barco, no hay esperanza. Y ahora sí, le pusieron atención al consejo. Entonces, es muy importante manteniéndonos obedeciendo a Dios. Y un punto más. En la prueba, dale gracias a Dios. Muchas veces cuando vienen pruebas, y a veces son pruebas muy duras, lo último que viene a nuestra mente humana es dar gracias. Pero Dios siempre nos va a recordar que ese es el momento para que a través de los ojos de la fe vayamos con Dios y le digamos, Dios, gracias por esto que está pasando. Desde el punto de vista humano es una locura. Dios, gracias porque me quedé sin trabajo. ¿No? Dios, gracias porque estoy enfermo.
o alguien cercano, ¿no? Dios, gracias porque la persona que amo está bien enferma. No es que aún te escuche orar así, ¿no? Pero lo importante es que se entiende, o sea, Dios quiere que entendamos que en todas las situaciones son oportunidades para dar gracias. Porque es la gratitud, es el corazón agradecido el que realmente le abre la puerta a Dios para empezar a hacer milagros. Fíjense, dice Hechos 27:33. Cuando empezó a amanecer, Pablo, otra vez esta palabrita, animó a todos a que comieran. Y les dice, ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Llevaban 2 semanas a la deriva. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora. Pues no se perderá ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces, otra vez, fíjense lo que dice, todos se animaron y empezaron a comer. Pero todo surge de un corazón, una sola persona, en este caso Pablo, que levanta la voz en medio de una multitud, eran más de 200 personas en el barco, de una multitud que había perdido toda esperanza y que Pablo dice, anímense. Y él pone el ejemplo, toma un poco de pan y se lo come. Y al ver esto, los demás se animaron. Y ya animados, ellos fueron capaces de realmente entender que había cosas que ya no iban a poder salvar. Y dice la Biblia que después de comer, arrojaron el trigo que sobraba, el alimento que sobraba al mar. Ahora, aquí hay algo muy importante. Yo los introduje así con toda premeditación al momento donde la tormenta está en su apogeo, donde la situación cambia drásticamente, donde ya las personas no saben y no pueden volver a poner el barco en el sentido que ellos pretendían. Pero hay una lección más profunda en este pasaje. La lección es que toda esa tragedia, toda esa circunstancia pudo haberse evitado. Dios nos recuerda que Él siempre trae a nuestra vida los avisos, los consejos, trae a nuestra vida sabiduría, la sabiduría de Dios, para que podamos decidir correctamente. Y por eso siempre pone como en las carreteras, ¿no? Tú vas así en la carretera y ves que dice un anuncio, curva peligrosa. Y luego adelante te vuelve a decir, curva peligrosa. Y luego te vuelve a decir, máxima 60. ¿Por qué? Porque quiere que llegues listo a ese momento de peligro. Pero nuestra suficiencia, nuestra mente alejada de Dios, una mente no espiritual, hace que perdamos de vista los avisos de Dios. ¿Qué pasó antes de que entraran a la tormenta? Pablo les dijo esto. Dice, señores, creo que tendremos problemas más adelante. El aviso era clarito, ¿no? Creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Y les da una breve semblanza, ¿no? Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras propias vidas. ¿Sí? O sea, el aviso ahí estuvo. Ay, estos marineros, ¿no? Pero ¿por qué no mejor volteamos también a nuestra vida? Y nos damos cuenta cuántas veces entramos a situaciones donde Dios nos dijo, fíjate las palabras que usa Pablo, creo que vamos a tener problemas. Pienso que esto no es lo mejor. Yo creo que debes tomar en cuenta tal o cual cosa. ¿Y cuántas veces escuchamos así el mandamiento de Dios, pero no le hacemos caso? Porque creemos más, le damos más crédito a nuestras propias ideas, a las ideas de las personas con las que nos rodeamos,
que al consejo de la palabra. Y realmente muchas veces esta es la verdadera causa del porqué de los problemas. ¿Sí? Dice el versículo 11, Hechos 27:11. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Y ese es el pensamiento que muchas veces nos mete a la trampa. Oye, yo creo que con esto sí logramos llegar. Yo pienso que sí la podemos hacer. Y finalmente, el consejo que venía de Dios, el consejo que venía de un corazón con sabiduría, es desechado. Quiero que tú te lleves así en esta mañana, así bien apuntado, el orden de las cosas que normalmente pasan antes de que entremos a un problema. Dios siempre, porque eso Él lo promete, Dios siempre te va a dar avisos. Te va a decir, oye, esto viene adelante. Te enteras de lo que va a pasar, pero entonces en ese momento tú decides que ese consejo de la palabra no te gusta. Y entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el consejo que nos gusta, ¿no? ¿A poco no somos así? Y vamos con una persona y le pedimos su opinión, y si su opinión nos gusta, ¡ay! Vientos. Por eso me caes bien. Y si Dios trae un consejo que no te gusta, no, fíjate que voy a orar. Esto es clave, sí, clásico, ¿no? Voy a orar porque Dios me guíe a lo que tengo que hacer. Y Dios ya te dijo 1 y 2 y 3 y no sé cuántas veces que no era por ahí, pero tú quieres seguir orando, ¿no? Y siempre hay consecuencias terribles cuando queremos ignorar a Dios. Podemos ignorarlo, Él nos da libertad, pero no podemos evitar las consecuencias después de ignorarlo. Las palabras de Pablo les han de haber retumbado así al oficial romano, al patrón de la nave. Veo que vamos a tener problemas. Y cuando empezó a soplar este viento, en la versión 60 dice Euroclidón, un viento del norte. ¿Sí? Los avisos de Dios estuvieron ahí. Dios en todo tiempo nos quiere decir qué es lo que viene adelante. La clave es que tú y yo realmente le pidamos a Dios constantemente, porque esto no es para una sola vez en nuestra vida, ¿eh? Toda la vida, de aquí a la eternidad, a que partamos a su presencia, vamos a enfrentar el mismo reto, escuchar a Dios ante las situaciones que vienen. La sabiduría, Dios siempre la asocia a un corazón que sabe escuchar. En Proverbios tú lees muchas veces cómo Dios dice, sin términos de ruego, ¿no? De súplica, oye, escucha, hijo mío, sé sabio. O sea, un corazón que escucha es un corazón que puede aprender. Ese es el corazón que Dios puede dirigir. Entonces, los problemas los vamos a enfrentar. Pero hoy tenemos la oportunidad de decidir si voy a entrar al problema agarrado del Señor, permitiéndole a Él que dirija mi vida, o voy a confiar en los suaves vientos del sur, que me hacen pensar que voy a poder lograr algo alejado del plan de Dios, alejado del consejo de la palabra, alejado del consejo de los que muchas veces van adelante de nosotros y simplemente nos dicen, oye, es que yo ya pasé por ahí, yo ya he enfrentado esto. Pero muchas veces nos pasa de que es difícil, yo lo sé y lo sé hasta por experiencia, es difícil aprender en cabeza ajena. ¿Quiénes son los que lo logran? Los que aprenden a escuchar, los que aprenden a agarrar el consejo de Dios. Si hoy tú escuchas, la ruta en la que hoy lleve tu barco, Dios, si vas bien, te va a afirmar. Pero si tú notas que hoy tu barco va así como que a veces bien y a veces mal, a veces para arriba, así en
hacia la cresta y a veces para abajo, es tiempo en el cual le puedes decir a Dios, Dios, enséñame a escuchar. Y enséñame a tener esa actitud que tú quieres que yo desarrolle en la dificultad. Porque Dios no se va a equivocar. Siempre va a traer a tu vida lo que tu vida necesita. Oramos. Señor, te damos gracias, porque con gran sencillez y de una manera muy práctica, tú nos hablas en tu palabra sobre la actitud que tú quieres construir y que tú quieres desarrollar en nuestra vida para saber enfrentar los temporales a los cuales vamos a llegar. Hoy mismo estamos viviendo situaciones que nos recuerdan la importancia de vivir agarrados de ti. Señor, llévanos a vivir en esto que hoy tú nos has recordado. Principalmente anhelamos que tú puedas producir en nuestra vida, en nuestro corazón, una actitud de obediencia. Un corazón que aprenda a escuchar, no para enterarse, no para saber, sino para obedecer. Señor, muchas gracias porque nos recuerdas que aún en las situaciones difíciles de nuestra vida, tú no dejas de estar con nosotros. Y que aún en los problemas en los que nos metemos por rebeldía, tú no te desentiendes de nuestra vida. Y nos sacas, nos buscas y nos quieres reencaminar a lo que tú has planeado para cada uno de nosotros. Gracias por ese amor, por esa misericordia, por esa paciencia que siempre excede nuestra comprensión. Gracias, Padre, por ese tiempo. Te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a terminar cantando otra vez. Yo te pido que te desentiendas de lo demás y cántale al Señor. Derrama tu corazón en gratitud a Cristo. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz,
adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.